La importancia de los recursos didácticos en la enseñanza, de la revista digital para profesores de la enseñanza, publicado en el año 2009. Introducción. Se pueden dar distintas definiciones de lo que es un medio o un material de enseñanza. Del mismo modo, la terminología para su designación también es diversa, utilizándose los términos de recurso, recurso didáctico, medio de enseñanza, etc. Bajo estas denominaciones podemos describirlo como cualquier recurso que el profesor prevé emplear en el diseño o desarrollo del currículum para aproximar o facilitar los contenidos, mediar en las experiencias de aprendizaje o provocar encuentros o situaciones para facilitar o enriquecer la evaluación. Por tanto, los materiales son medios o instrumentos indispensables para la práctica educativa y su evaluación. Normalmente, los más usados son los medios impresos, como son los libros de textos, diccionarios o cuadernos de trabajo. Sin embargo, también existen otros muchos recursos que son utilizados a diario por el profesor y que pueden aportar mayor variedad y riqueza para desarrollar su trabajo de modo atractivo y motivador. Importancia de los medios en la educación. El interés por tener un conocimiento exacto y profundo de los medios ha sido una constante pedagógica, ya que estos son una parte muy importante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Son muchos los autores que han escrito sobre ellos, aunque pocos las investigaciones realizadas que puedan ofrecer normativas o aproximaciones didácticas precisas del uso de los mismos. Son muchos los especialistas que han buscado la creación de una taxonomía base sobre los medios y los recursos didácticos, donde se atribuían funciones y aplicaciones específicas a cada uno de ellos para que los educadores pudieran hacer una selección dependiendo de la materia y el tema. Sin embargo, el error está en intentar establecer una taxonomía que sea válida para todos. El medio es un recurso a disposición del profesor para organizar las situaciones de enseñanza. En estas situaciones pueden funcionar diversos medios con decisiones docentes adaptadas al contexto en que se da la situación de aprendizaje. El medio es uno de los recursos de apoyo para organizar las situaciones de enseñanza. Por tanto, los medios son soportes que almacenan y difunden contenidos, influyen, condicionan y predeterminan el lenguaje de los mensajes y, consecuentemente, la misma información contenida. En este sentido, la utilización de los nuevos medios tecnológicos tiene una influencia tal que, en ocasiones, modifica hasta el mismo lenguaje o su percepción efectiva y motivadora para el educando. Por tanto, el empleo de recursos de enseñanza tiene un doble cometido. Por un lado, mejorar el aprendizaje y, por otro, crear condiciones para que profesores y alumnos interactúen dentro de un clima donde domina el ambiente con el fin de extraer del mismo los mejores resultados para su formación. Sin embargo, partiendo del conocimiento que tenemos sobre cómo funcionan los medios en contextos educativos y sus posibilidades didácticas, no podemos afirmar que la utilización técnica de un medio por sí sola pueda repercutir de forma más favorable en el aprendizaje. Es necesario considerar otras variables como lo son el profesor, las estructuras cognitivas de los alumnos, los sistemas simbólicos del propio medio, el tipo de currículo en el que se le ha insertado y el tipo de contenidos para los que piensa ser utilizado. 3. Los materiales y los recursos didácticos. Partiendo del supuesto de que cualquier sujeto se convierte en medio o recurso didáctico, si se inserta en algún momento del proceso curricular, se puede configurar la siguiente clasificación basada en la capacidad que los distintos medios poseen de poner al alumno, directa o indirectamente, ante experiencias de aprendizaje. Además, este puede ser un criterio interesante y próximo al docente como instrumentador del currículum. Son muchas las clasificaciones que se han realizado sobre los medios con la finalidad de ofrecer al docente los instrumentos que le permitan elegir con mayor facilidad el recurso apropiado a cada situación educativa. Una de estas clasificaciones es la que se propone a continuación. Recursos experienciales directos. Son objetos que se incluyen en cualquier momento del acto didáctico, dentro o fuera del aula, y que sirven de experiencia directa al alumno. Estos pueden ser desde una planta, una balanza, una excursión a un monumento histórico o la salida a un entorno ecológico.
siempre que el profesor considere que son útiles para enriquecer las actividades, mejorar la motivación, la significación de contenidos, la retención del aprendido, la evaluación, etc. Recursos estructurales o propios del ámbito escolar. Son los que forman parte de las instalaciones propias del centro y cuya finalidad prioritaria es colaborar en los procesos de enseñanza. Estos pueden ser laboratorios, bibliotecas, hemerotecas, gimnasios o cualquier elemento del mismo, laboratorio de idiomas, museo de ciencias naturales, entre otros. Recursos simbólicos. Son aquellos recursos que sin presentar el objeto real pueden aproximar la realidad al estudiante a través de símbolos o imágenes. Estos se dividen a su vez en material fijo no proyectable como lo son maquetas, modelos, globos terráqueos, material impreso como textos, libros, fichas, cuadernos, mapas, y en material presentado a través de medios tecnológicos como lo son los recursos sonoros, radio, discos, recursos icónicos como retroproyectores, diapositivas, recursos audiovisuales, cine, video o recursos interactivos como son la informática y la robótica. 4. El medio ambiente como recurso didáctico. El entorno escolar debe ser uno de los primeros recursos a utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El conocimiento de la realidad más próxima al alumno debe servir para iniciar el proceso investigativo de una enseñanza activa que permita al alumnado conocer de forma real el ambiente que le rodea. Desde la escuela infantil hasta los institutos de secundaria, hay que fomentar y estimular el aprendizaje personal realizado mediante la exploración de la realidad. Posteriormente, habrá que profundizar para tener un conocimiento más riguroso y profundo del entorno. La concepción y utilización del medio ambiente desde un punto de vista didáctico es algo más que el conocimiento de los elementos físicos y naturales que nos rodean. Considerar el entorno como espacio educativo amplía las posibilidades didácticas que en otros tiempos estaban enmascarados exclusivamente en el centro escolar. Esta posibilidad acerca al alumno a la realidad y lo aleja del conocimiento abstracto, teórico, desconocido e imaginario que se le puede impartir en las aulas. El medio ambiente es vivo, real y fácil de observar, como recurso didáctico o como método de aprendizaje. Su utilización se puede realizar prácticamente en todas las asignaturas, ya que permite un acercamiento de los escolares a la realidad, les prepara para adaptarse a las condiciones de vida y les puede servir para incitarles a mejorarlas. El sistema educativo es una parte de un sistema social más amplio y con el que interactúa de forma continua. La sociedad necesita que la escuela proporcione a los alumnos las aportaciones de sociedades y generaciones anteriores, así como los conocimientos científicos actuales y los métodos de análisis crítico del medio ambiente para promover la mejora de su calidad y ayudarles a solventar las necesidades actuales y futuras de la humanidad. En este sentido, el autoaprendizaje de las personas como consecuencia de su interacción con el entorno más inmediato les lleva a investigar y explorar a su alrededor como una forma de adaptación al medio que les rodea. Esta indagación de lo próximo, facilitada y motivada por la escuela en forma de juego exploratorio, proporcionará unos conocimientos que permitirán posteriormente llegar a alcanzar la fase de pensamiento formal. Así, las actividades extraescolares, en forma de excursiones o visitas con fines educativos, además de ser extraordinariamente motivadoras, deben ser integradas en la actividad curricular como una parte más del programa educativo del aula. Previamente, el docente ha de diseñar y prepara la visita partiendo de los intereses y necesidades de los alumnos. Deberá implicarlos en actividades durante la misma y posteriormente llevará a cabo una evaluación de la actividad. La imagen y el sonido como recursos didácticos. La comunicación a través de la imagen y el sonido es muy antigua. Actualmente, medios de comunicación de masas tienen gran importancia en nuestra sociedad y la imagen y el sonido están presentes de forma continua en nuestros hogares. La escuela no puede ignorar este hecho, por lo que debe ser una exigencia de educar a los alumnos no solo en la escritura, sino también en la expresión de los lenguajes, lo que les permitirá conocerlos de manera crítica para así poder comprenderlos y analizarlos. La imagen. La realidad diaria se nos presenta a través de la imagen fija, periódicos, revistas, carteles, y de la imagen en movimiento, cine, televisión. La escuela no puede ser ajena a este hecho, por lo que debe plantearse la utilización de estos medios con fines didácticos. Así,
La escuela no puede centrarse en el libro de texto como único recurso, sino que ha de disponer de numerosos medios para ofrecer la información de manera amena. En este sentido, la eficacia del aprendizaje será consecuencia de la interacción entre elementos verbales e imágenes. Entre los materiales que utilizan la imagen, los docentes suelen utilizar de forma prioritaria la pizarra y los mapas y los carteles. Estos medios tienen algunas características comunes: su estabilidad, amplias posibilidades didácticas, simplicidad y versatilidad. Aunque la pizarra no es propiamente un material visual, suelen incluirse como tal porque se plasman en él tanto imágenes visuales como símbolos verbales. El proyector de diapositivas y el retroproyector son recursos muy extendidos para proyectar imágenes fijas en las aulas. Las diapositivas y transparencias pueden ser elaboradas tanto por profesores como alumnos. Al realizarlas hay que tener en cuenta las formas que se presenta la imagen, las líneas, el reparto de masas y elementos, así como la simplicidad de los contenidos, las formas, los colores, etc. El retroproyector es el medio didáctico que mejor acogida ha tenido entre el profesorado, y su uso es cada vez más común en las aulas. El sonido. A los recursos icónicos se les da mayor fuerza expresiva cuando se les acompaña de sonido. Los recursos sonoros poseen muchas aplicaciones didácticas tanto en el aula como fuera de ella. Son especialmente indicados para el estudio del lenguaje propio, de idiomas extranjeros, la música, entre otros, aunque también se pueden utilizar como recursos en la enseñanza de otras materias. Entre los recursos sonoros podemos distinguir el tocadiscos, el cassette, la radio y el CD. Las posibilidades del cassette, al permitir la detención, marcha atrás, repetición, borrado, regrabación, además de su bajo coste económico, hace que este sea uno de los recursos preferidos en las aulas. Sin embargo, la radio alcanza su máxima utilidad en la enseñanza a distancia. Las nuevas tecnologías y la enseñanza. Actualmente cobran fuerza los recursos transportados a través de medios tecnológicos. Esta introducción a las nuevas tecnologías en los currículos debe hacerse porque es necesario preparar a las nuevas generaciones para convivir con estos medios y ser agentes activos y críticos para interpretarlos y manejarlos con provecho. La educación en nuevas tecnologías en los centros debe de pretender la comprensión crítica de los medios de comunicación, preocupándose de cómo funcionan, cómo producen significados y de qué manera pueden y deben ser usados. No hay que olvidar que la integración en profundidad de los medios en el currículo y especialmente de las nuevas tecnologías exige replantear una serie de concepciones educativas y cambios significativos en los contenidos, en las estrategias metodológicas y en aspectos organizativos, materiales, personales de los centros. Replanteamiento de concepciones educativas. La introducción de las nuevas tecnologías no debe obligar a una revisión de los planteamientos o concepciones educativas, sino que es necesario contratar las finalidades educativas de la sociedad en cada momento y ver si es procedente la utilización y en qué medida de las mismas en los programas oficiales. Por tanto, lo que hay es que reflexionar sobre su inclusión en el marco de las finalidades educativas personales de cada profesor y sobre todo en el marco del proyecto educativo que todos los centros tienen como referente de su tarea educativa. Exigencias de reestructuración organizativa. Los centros educativos no pueden quedarse atrás en la incorporación de las ventajas que las nuevas tecnologías ponen al servicio de la sociedad. Así, la gestión escolar se verá mejorada, ya que la incorporación de las nuevas tecnologías mejora la gestión de los centros, como documentos, libros o archivos, y además se plantea la posibilidad de establecer interconexiones entre los ordenadores de gestión de otros centros y los organismos responsables de la administración educativa. Nueva dimensión de los contenidos. Algunos de los medios que tenemos a nuestro alcance actualmente, por ejemplo Internet, permiten el acceso de contenidos a través de distintas fuentes de información, por lo que los contenidos están constantemente actualizados. Además, el correo electrónico, email, nos permite estar en contacto directo y en tiempo real con autores significativos dentro de nuestro campo de trabajo. Estas y otras posibilidades reducen el tiempo y el espacio para entrar en contacto con nuevos contenidos o suscitar experiencias educativas hasta ahora inimaginables. Replanteamiento de los métodos convencionales de enseñanza. Estos avances generan metodologías peculiares y con posibilidades comunicativas y didácticas de estos medios.
tanto accediendo a programas de enseñanza estructurados que nos permitan adaptarnos al perfil de cada alumno, como permitiendo que el receptor ajuste los contenidos a sus intereses. Pero, a pesar de todas estas ventajas, hay que decir que los medios más potentes tienen muy poco significativo en sí mismos, sino que incluyen en el momento idóneo para facilitar los objetivos pretendidos o si no, aparecen debidamente integrados con el resto de los elementos curriculares, objetivos, contenidos, estrategias metodológicas, actividades de evaluación, etc. Conclusiones. No se puede plantear una valoración de los medios de enseñanza basada en la eficacia de unos respecto a otros, ni tampoco tiene sentido valorar las virtualidades técnicas de los mismos, sino que se encuentran contextualizados, ya que las condiciones idóneas dependen de las funciones que se pretendan cumplir en cada caso. Por otra parte, en la inclusión de un medio en un contexto curricular concreto, entran en juego muchas variables difíciles de controlar: grupo de sujetos y hábito a interactuar con este medio, objetivos que se persiguen, preparación del profesor para su uso, etc. Además, la utilización también será distinta en función de la materia o asignatura. A la hora de evaluar el currículum, hemos de valorar todos los componentes del mismo, incluidos los recursos utilizados, por lo que son necesarios unos criterios para la correcta apreciación de los materiales. Así, se puede afirmar que 1. Un medio no es tan relevante por sí solo considerado, sino el contexto de las variables curriculares de la que forme parte. 2. Su valor pedagógico dependerá más del contexto metodológico en el que se use que de sus propias cualidades y posibilidades intrínsecas. 3. Sobre todas las variables que intervienen en relación profesor-alumno-medio, la figura del profesor juega un papel determinante, ya que es el que los concreta en la intervención curricular. Por tanto, se puede afirmar que el contexto instruccional y físico pueden facilitar o dificultar el uso de los medios. Recuerda que la fuente de la información de este artículo está en la caja de descripción y gracias por escuchar.